Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar una serie de videos porque la idea es completar un diplomado de Derecho Registral y Notarial. Previos pasos para que todos los chicos que estudian Derecho, ¿no?, los profesionales también que quieran postular al registro público y formar parte de esta institución altamente especializada, pues se vayan nutriendo de estos temas jurídicos. Y estos temas jurídicos precisamente tienen que ver con el derecho registral y el derecho notarial. Nos es importante entonces, cuando uno está en el mundo jurídico y recién quiere involucrarse con los detalles propios de una institución como los registros públicos, es irle conociendo de tal manera que cuando uno ingrese a laborar en esta institución, pues entienda los primeros pasos que se deben tomar dentro, porque es una institución, como vuelvo a decirlos, altamente especializada en materia registral y en materia notarial. La terminología que se utiliza en el derecho registral y en el derecho notarial es bastante diferente a la terminología jurídica común que se utiliza en el derecho en general. Por eso es importante ir conociendo cada uno de los conceptos que son básicos para entender el derecho registral y el derecho notarial. Porque se entiende que cuando uno le ingresa a la práctica en el derecho, cuando uno deja de estudiar, se olvida normalmente de las cosas más elementales de lo que constituyen el quehacer jurídico. Y por eso es que los conceptos jurídicos, dicho desde el punto de vista de varios de los autores, nos vamos un poco restringiéndonos en sus conceptos y a veces damos por hecho que entendemos cuando de un momento no conocemos el concepto elemental de una figura jurídica o de una institución jurídica. Por ello es que queremos esta primera parte del diplomado, que va desde el 17 de julio del año 2018 hasta el 25 de agosto del año 2018, nutrido totalmente de tal manera que la gente que participa de este diplomado, los profesionales y no profesionales que participan de este diplomado, conozcan esta figura jurídica del derecho registral y derecho notarial. Entonces, la primera pregunta, lo que queremos hacer en este primer video es preguntas y respuestas de derecho registral, de los temas elementales del derecho registral. Y lo primero que nos viene a la mente, lo primero que nos preguntan siempre es ¿qué es en realidad el derecho registral? Y lo que podemos decir de derecho registral es que es un derecho altamente especializado, de carácter principista, que conlleva un núcleo general del derecho, ¿no? Es decir, contiene normas jurídicas como básico el Código Civil y una serie de reglamentos que interactúan dentro del registro para que la calificación registral sea positiva, negativa, termine en una liquidación, en una tacha, en una observación, en una inscripción dentro del cúmulo de posibilidades que tiene un registrador cuando califica un título sometido a su jurisdicción. Es decir, el derecho registral es un conjunto de normas jurídicas como el Código Civil y normas de menos rango altamente especializadas como la Ley General de Sociedades, el Reglamento General de los Registros Públicos, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Sociedades y otros tipos de reglamentos como la OSB, por ejemplo, o los reglamentos para las rondas campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho registral tiene normas exclusivamente de carácter registral y por eso es que es un conjunto de normas de carácter jurídico. El derecho registral también es un conjunto de jurisprudencia y esta jurisprudencia básicamente basa en los resultados que tiene el tribunal registral, en los pronunciamientos que tiene el tribunal registral y que como consecuencia de este pronunciamiento se emiten varios tipos de jurisprudencia. Una de sus jurisprudencias, por ejemplo, es la jurisprudencia obligatoria, los precedentes de observancia obligatoria del tribunal registral. Estos precedentes son obligatorios para todo el sistema jurídico registral peruano. Es decir, lo es obligatorio para el tribunal cuando vaya a resolver otro caso, es obligatorio para los registradores públicos en el proceso de calificación y es obligatorio para todo el orden jurídico nacional en temas de derecho registral. Luego de ello, cuando el tribunal registral no llega a los votos correspondientes para formar un precedente, lo que hace es tomar acuerdos plenarios.
Y estos acuerdos plenarios son obligatorios solamente para el tribunal registral. Es decir, son conceptos generales que le permiten al tribunal registral resolver en un caso concreto, en una próxima oportunidad, conforme a los acuerdos plenarios tomados en sus jurisdicciones. Es decir, si bien no son precedentes de observancia obligatorios para todos los registradores públicos, lo son para ir conociendo cuáles son los criterios que el tribunal registral va tomando para resolver un caso concreto. Es decir, tenemos precedentes de observancia obligatoria del tribunal registral, tenemos acuerdos plenarios del tribunal registral, pero también existen otras resoluciones sin formar parte de los precedentes de observancia obligatoria o de los acuerdos plenarios, son simple y llanamente resultado de las apelaciones concretas que hace un usuario al registro público. Yo puedo estar intentando inscribir y me lo observan el título, yo apelo y esa apelación tiene como resultado una resolución que puede ser a mi favor o en contra, que puede ser confirmar la tacha, la observación o la calificación del registrador o revocarlo y ordenar en su reemplazo la inscripción correspondiente. Es decir, tengo tres tipos de resoluciones que emite el tribunal registral. Uno que son precedentes de observancia obligatoria para todo el sistema jurídico registral peruano, otros que son acuerdos plenarios y son obligatorios solo para el tribunal registral, y las resoluciones que en común y corriente se emiten para los casos concretos correspondientes. Eso es el derecho registral, un conjunto de jurisprudencia de carácter registral. Pero el derecho registral también es un conjunto de doctrina, de los estudios, ¿no?, de cada uno de los entendidos en derechos, ¿no?, y que van opinando y analizando el derecho registral conforme a la casuística que se presenta a nivel nacional en todos y cada uno de los ámbitos del derecho registral. Eso es el derecho registral en realidad. Y esto te permite ¿qué? Te permite a ti entender cómo es el proceso de calificación registral a la cual se someten, ¿no?, cada uno de los títulos que se presentan al registro público, porque de esa manera utilizo la ley, utilizo la jurisprudencia y utilizo la doctrina para que me ilustre a mí para resolver de mejor manera un título que se presenta al registro público y saber si esto va a salir inscrito, observado, tachado o liquidado, ¿no?, finalmente. Más o menos eso es el derecho registral de manera general para el ir entendiendo en su concepto más amplio. Pero el registro público no se circunscribe, ¿no?, solamente a este tipo de conceptualizaciones de la norma legal, de la jurisprudencia y de la doctrina. Una cosa que hace el registro público, y esto nos han preguntado siempre, ¿para qué es lo que sirve el registro? Y siempre hemos dicho que el registro público sirve para inscribir actos y contratos y publicitar esos actos y contratos que se inscriben en el registro público. Es decir, el registro público sirve solo para esas dos cosas, para inscribir y para publicitarlos. Por eso es que su característica pública del registro, por eso se le llama registros públicos, porque se registra y se hace público lo que se ha registrado. Es decir, todo lo que se inscribe en el registro, la titularidad de un bien, la descripción de un bien, la constitución de una persona jurídica, la modificación de un estatuto, la constitución de un patrimonio familiar, la inscripción de una sucesión, la inscripción de un mandato o poder. Todas estas inscripciones en el registro público ameritan que se hagan público, es decir, ninguno está oscuro, ninguno está guardado, ninguno está oculto. Todo en el registro público es totalmente público, como su propio nombre lo señala, salvo los que afectan al derecho de la intimidad de las personas, los cuales no se pueden hacer públicos. Pero en general, no, la mayoría de los actos y contratos que se inscriben en el registro público tienen esa característica pública. Es decir, una de los trabajos, si se quiere, que realiza el registro público, que es inscribir en el registro, la otra, no menos importante, es publicitarlo. Esta es la característica lógica que tiene un sistema registral, es que sea público. Si yo quiero embargarle a alguien una propiedad, entonces yo encuentro que ese alguien tiene una propiedad inscrita en el registro público y esa información me lo tienen que entregar en virtud de ¿qué? En virtud de la publicidad, del mismo oficio que tiene el registro público, de la obligatoriedad que tiene el registro público de hacer público precisamente todos y cada uno de los actos que se inscriben allí dentro de su competencia. Es decir, eso es la publicidad, hacer público lo que está inscrito en el registro público.
Entonces, esos son los dos márgenes en el que nosotros nos desarrollamos como una institución pública que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y uno dice, pues, ¿cómo es que va pasando todas estas cosas? Se inscribe, se publicita. Pero esta publicidad tiene que existir de alguna u otra manera. ¿Cuántos tipos o clases de publicidad existen? Básicamente dos, ¿no? Una publicidad material y una publicidad formal. Yo he visto tantas veces exámenes en los cuales a los chicos que postulan al registro por primera vez, y aún no siendo la primera vez porque es un concepto básico, dicen ¿cuántos tipos de publicidad existen? Pues la publicidad existen de dos maneras, uno que es formal y otro que es material. La primera es la material, es decir, la material es todos los títulos archivados, es decir, todos los documentos que dieron mérito a inscribir en registros públicos son la publicidad material. Los asientos de inscripción, ¿no? La base de datos del registro, eso es publicidad material, es decir, toda la materia que concentra el registro público dentro de su archivo, que es en papeles, en registros magnéticos, se llama publicidad material. El contenido de las inscripciones son la publicidad material, los títulos archivados, los papeles, las escrituras públicas, los documentos privados, las copias certificadas, todos y cada uno de los documentos, planos, memorias descriptivas que dieron mérito, resoluciones que dieron méritos a inscribir en registro público, los que están guardados en el archivo, a eso se le llama publicidad material. Y la otra publicidad es la publicidad formal. La publicidad formal es aquella que te permite a ti conocer la publicidad material. La publicidad formal es la que te le dan en el certificado, la que tiene forma. Oye, ahí está inscrito algo, si quiero una copia informativa. Esa copia informativa se le llama publicidad formal. Quiero una copia literal, un certificado registral inmobiliario, una vigencia de poderes, ¿no? Etcétera. A ello se le llama publicidad formal. Es decir, cuando la publicidad material toma una forma, se le llama publicidad formal. Cuando uno solicita el registro, te entregan la publicidad material con una forma. Es decir, te lo entregan a través de un certificado. La publicidad material entonces es el contenido de la inscripción, el título archivado. La publicidad formal son las formas, cómo te entregan esa publicidad a través de un certificado. Y estos certificados pueden darse de dos formas, unas literales y otras compendiosas. Las literales te los entregan de manera completa. Quiero una página de la inscripción tal, quiero toda la inscripción, quiero toda la página, quiero todo el título. Es decir, literales conforme está allí. Así conforme está allí quiero una copia de tal y quiero una copia de tal, quiero una copia certificada, etc. Eso lo quiero yo, ¿para qué? Para realizar mi transacción, para hacer un juicio, para lo que fuera, para enterarme del registro público. Pero me entero de la totalidad, no me desagregan nada. Yo simplemente leo 2 páginas, 3 páginas de la propiedad y veo que tiene una descripción del predio, tiene una titularidad dominial, tiene otra transferencia, tiene un gravamen, tiene un levantamiento. A eso se le llama literal. Te lo entregan tal y como está en el registro público, así inscrito. Esa es la publicidad literal. La publicidad literal, esa publicidad literal. La publicidad compendiosa, sin embargo, es un resumen. Por ejemplo, el CRI, el Certificado Registral Inmobiliario, es una publicidad compendiosa porque es un resumen de todo lo que existe. Allí te dicen cuál es el último propietario, cuál es la última área, linderos y medidas perimétricas que quedan del predio. Ahí te dicen cuántos gravámenes tiene y listo, vigente. No te dicen cuántos se han levantado, ni cuánto fue la medida inicial, nada de eso. Solamente te hacen un resumen de lo que existe hoy día. A eso se le llama publicidad compendiosa, ¿no? Y la publicidad compendiosa básicamente es el CRI, el Certificado Registral Inmobiliario, y también la vigencia de poder. ¿Por qué? Porque tú recibes en tu vigencia de poder los poderes que tienes en el momento en que tú solicitas. Por eso se le llama compendiosa, porque compendia, ¿no?, los elementos más importantes, los vigentes que solicita una persona para que conozca el contenido de la inscripción. A eso se le llama publicidad material. Ahora bien, cuando uno agarra el Código Civil, ¿no?, la pregunta que se hace, ¿cuáles son los registros que forman parte de todo el sistema registral peruano? Porque entendemos que no siempre todos los registros pertenecían al registro público, al Sistema Nacional de Registro Público. Han estado separados en uno u otro lugar. El registro vehicular, por ejemplo, se encontraba en el Ministerio de Transportes, ¿no?, los que pertenecían a los vehículos mayores, los carros. Los que pertenecían a los vehículos menores estaban en las municipalidades provinciales,
¿no? El registro fiscal de ventas a plazo estaba en otro registro, el registro de minería estaba en el Ministerio de Minería, etcétera, ¿no? Estaban por separados, ¿no? El registro predial urbano estaba en COFOPRI, ¿no? En el registro predial urbano estaba todo lo que se inscribían a través de los asentamientos humanos. ¿Se dan cuenta? Todos los registros han estado por separados. Cuando se crea el Sistema Nacional de Registros Públicos, todo se engloba en uno solo. Todos los registros públicos, todos los registros jurídicos de un país se juntan en una sola institución, que es el registro público, y como consecuencia de ello armamos 4 grandes registros. Y esos registros son el registro de la propiedad inmueble, ¿no? El registro de bienes muebles, el registro de personas jurídicas y el registro de personas naturales, ¿no? Esos son todos los registros. Estamos viendo cuáles son los registros más importantes que administra este sistema. En realidad todos son importantes, como por ejemplo cuando tengo registro de propiedad inmueble, lo más importante ahí son los predios, porque inmuebles son predios y otras cosas más, ¿no? Y en personas jurídicas lo más importante son las inscripciones de las empresas, de las sociedades, de las asociaciones, ¿no? En personas naturales lo que más se inscribe son los poderes, la sucesión intestada, los testamentos, los divorcios, etc., ¿no? Las uniones de hecho, ¿no? Y en el registro de bienes muebles, sin embargo, se inscriben los vehículos, ¿no? Es importantísimo, y las garantías sobre los vehículos, es decir, todo lo que es bienes muebles. El sistema vehicular peruano está inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Todos estos registros son importantísimos, claro que sí. Este es lo que administra el registro público. En otros ámbitos existen otro tipo de registros, como el de minería, que no corresponde a San Martín, por ejemplo, donde no existe un registro de minería, ¿no? Un registro de naves, aeronaves, buques que no existen, o embarcaciones pesqueras que no existen en nuestro medio, porque no nos dedicamos a esa actividad propiamente dicha. Pero son los que administran el registro público, estos grandes registros como la propiedad inmueble, los bienes muebles, las personas jurídicas y las personas naturales. Después de ello no existe otro tipo de registro más, sino el que se engloba en esta característica propia que lo ha creado en el sistema del registro público. Hay una confusión que siempre nosotros encontramos en las personas, y casi en todos. Cuando uno habla de títulos, se pregunta, ¿pero qué es en realidad un título? Uno va al registro público y dice, y presentaste tu título, y todo el mundo cree que es tu título de propiedad que te da COFOPRI, tu título de propiedad que te da la municipalidad, o el título que te da, pues, no lo sé, pero confundimos el nombre título. Y en realidad un título es solamente un documento que da mérito a una inscripción. Solo que se llama título porque cuando presentas a caja, cuando llevas tu documento y dices quiero inscribirlo, te reciben en caja, y una vez que recibas en caja te dan un número, y ese número se llama título, y a partir de ese momento ese documento que tú presentaste está identificado por un número llamado título, y ese título hoy día tiene una numeración de carácter nacional, ¿no? Ese es el título en realidad. Por eso cuando ingresa al registro público un documento, nosotros simple y llanamente le conocemos por ese apelativo, por nombre de título. Ya no se llama escritura pública, no se llama parte notarial, no se llama partes judiciales, no se llama título de propiedad, no, se llama título. Y este título tiene todo un proceso, tiene un trámite. Y este título es el que da mérito a la inscripción. Una escritura pública es un título, ¿no? Y esa escritura pública te da mérito a ti para que inscribas una transferencia de propiedad, por ejemplo. Te da mérito para que inscribas la inmatriculación de una propiedad. Te da mérito para que inscribas la constitución de una sociedad anónima cerrada. Te da mérito para que inscribas una asociación provivienda, un club de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también pueden ser documentos privados, como por ejemplo los documentos privados para inscribir una OSB, que simple y llanamente necesita la legalización propia de la firma por el fedatario de la oficina registral correspondiente. Por lo tanto, es un documento privado, no es público. Para inscribir una OSB, para inscribir un club de madres, un comité de vaso de leche, un comedor popular, se necesita documentación privada. Y esta documentación privada es el título. También se necesita documentación privada, por ejemplo, para inscribir una ronda campesina, ¿no? Y la ronda campesina, ¿no?, se inscribe a través de un documento privado con firma legalizada por el fedatario de la misma oficina registral de manera gratuita. Por lo tanto, este documento que dio mérito a la inscripción de la ronda campesina, que es un documento privado con firma legalizada por un fedatario de la institución, ¿no?, es el documento, es el título que dio mérito a la inscripción de ese documento.
Por eso cuando uno revisa los archivados del registro público, es decir, toda la documentación que está en el archivo, dice uno, es el título, número, tanto uno se identifica por el título. Por eso a ti te preguntan qué es el título, tú dices, el título es el documento que da mérito directamente a una inscripción. Pero además título se considera todos los demás documentos que se anexan al principal para que dé mérito a una inscripción. Entonces el concepto de título se basa en un documento público o privado que cumple con los requisitos de ley y que en mérito del cual se ha inscrito un determinado acto o contrato en el registro público. Ese es el título. Ahora, la naturaleza del título va a depender, ¿no?, de cuál es la naturaleza de la inscripción. O sea, ¿qué es lo que quieres inscribir? Si quieres inscribir una transferencia, basta tu escritura pública de compra-venta, no necesitas nada más. Si quieres inscribir una adjudicación vía judicial, necesitas tu tercer acta de remate, necesitas tu resolución de adjudicación, necesitas tu resolución que declara consentida la adjudicación, necesitas que sea enviado a través de un oficio por el juez de la causa, ¿no? Y etcétera. Esos son los documentos, dependiendo de la naturaleza que sea. ¿Quieres inscribir un testamento? Lo que vas a solicitar pues es una declaración jurada, un rótulo que envíe el notario de la escritura pública de testamento, o del testamento lógrafo, o del testamento cerrado, y con ello se inscribirá en el registro público y eso será el título. Cuando se inscribe una sucesión intestada, por ejemplo, el notario envía una solicitud y una copia certificada de la solicitud de sucesión intestada de los herederos de una determinada persona, y ese es el título. O sea, el título es un documento que da mérito a la inscripción de un acto o un contrato en el registro público. En esencia, eso es un título. Otra pregunta que nos hacemos siempre, ¿y qué es la calificación? Siempre hablamos, oye, que no se calificó correctamente, oye, que la calificación es un poco complicada, mira que la calificación de una manera, no hay predictibilidad, etcétera, etcétera, una serie de conjeturas que nacen a través de este concepto de la calificación registral. Y en realidad la calificación registral, ¿no?, es un análisis que el registrador público efectúa a un título que se presenta bajo su competencia, ¿no?, y que en aplicación de una norma legal va analizando cada uno de los puntos que corresponden para saber si este título adopta una posición legal o no y da mérito a inscribirse. Por ejemplo, si yo quiero calificar un título, lo primero que hago es someterle a los parámetros del artículo 2011 del Código Civil, que me dice a mí, un título tiene que ser válido, es decir, tiene que estar arreglado a ley, tiene que ser jurídico. Y un título es válido porque el acto es válido, ¿no? Una compraventa, por ejemplo, digo, una compraventa se inscribe en el registro público, claro que sí. ¿Es válido? ¿Es legal? Por supuesto que sí. ¿Cómo se inscribe? A través de una forma. ¿Esa forma cuál es? La escritura pública. Si yo voy a la ley del notariado y veo que la escritura pública es el documento por antonomasia que me permite inscribir un acto en registro público, entonces diré que además la forma es válida. Y luego de ello veré que cumple los demás requisitos, si el que está vendiendo la propiedad es el verdadero propietario, ¿no?, si se está vendiendo un bien que sea de naturaleza social o sea un bien propio, todo esto se va evaluando por el registrador público. Se verifica que sea la totalidad o una parte del bien la que se está transfiriendo para ver qué documentación adicional se solicita. Solicitamos y vemos y analizamos y observamos si se han cancelado los derechos registrales correspondientes o no lo han efectuado. Todos ellos, esos trámites normalmente, ¿no?, son analizados en el registro público en virtud del artículo 2011 del Código Civil. ¿Y qué documento? La escritura pública. Por eso es que el trabajo que realiza el notario público de identificar a los otorgantes, de verificar la validez del acto, por lo que consta de ellos y de sus antecedentes, si A es el que vende a B, etcétera, porque si no vende él, seguramente observaremos en virtud del principio de tracto sucesivo, etcétera. Es decir, la calificación es un análisis jurídico, ¿no?, bastante acucioso de un documento para darle pase a su inscripción. En caso contrario, ¿no?, si este documento adolece de un defecto, seguramente será observado. Si no se han pagado los derechos, será liquidado. Y si el acto resulta que no es inscribible a pesar de todos los análisis, simple y llanamente el título será tachado y devuelto al usuario, ¿no?, con la única posibilidad de que apele al tribunal para ver si el tribunal, ¿no?, bajo
un análisis correspondiente pueda darle o quitarle la razón. Pero eso es ese es el procedimiento de la calificación. Y a esta calificación se le llama calificación completa, calificación plena, si se quiere. Pero existe otra calificación que está en ese mismo artículo 2011 del Código Civil, que es en el segundo párrafo, que dice calificación atenuada. Es decir, no todos los documentos se le califican con la rigurosidad que ameritan, como una escritura pública de transferencia, que tiene que ser de carácter impecable y no tiene que cometer errores, no tiene que contener errores. En cambio, ahí existen documentos como las resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas, los títulos de propiedad, los laudos arbitrales. Estos documentos no son calificados de manera estricta, no por una norma legal como el 2011, el primer párrafo del Código Civil, sino que se verifican los aspectos más formales de un título. Cuando una resolución no contiene la fecha, le pedimos al juez que aclare. Cuando el adjudicatario no ha señalado el estado civil, le decimos al juez que aclare la resolución, pero no lo observamos. Es decir, aclare su resolución y colóqueme su estado civil para verificar si el título, si el adjudicatario está adquiriendo un bien en calidad de bien propio, en calidad de bien social, ¿no? Si la fecha de la resolución no está completa o algunos otros aspectos como la partida registral del predio no está debidamente identificada en la resolución, entonces uno tiene que pedirle aclaraciones al juez. Pero uno no se puede verificar si, por ejemplo, el acto que resolvió el juez es válido o no es válido, porque eso lo ha verificado el juez en un proceso judicial correspondiente. Es decir, yo no puedo involucrarme en las razones, en los motivos que el juez ha tenido para resolver de una u otra manera. Es decir, nosotros no le señalamos al juez alguna idea respecto de que, ¿sabe qué, señor juez? Usted analizó mal, así no es el caso, usted resolvió pésimo, no, usted hizo abuso de autoridad. No, eso es un tema estrictamente del juez, en el que el registrador público no tiene absolutamente nada que ver, sino simple y medianamente en los aspectos formales del título. Lo que yo le podría decir seguramente al juez sería, pues señor juez, este titular al que le están prescribiendo, ¿le han notificado o no le han notificado? El juez me dirá, lo han notificado, y ya está, y es suficiente. O basta advertir de la demanda, decir que ha sido citado en la demanda o en la contestación o en la notificación, o se ve en el rótulo mismo, en el encabezamiento de la resolución, donde se dice, pues ahí está el nombre del propietario del bien a quien lo están prescribiendo, y entonces válidamente uno puede colegir y que se han cumplido con los requisitos correspondientes. A eso se le llama calificación atenuada, o sea, la calificación no rigurosa, pero que va a los laudos arbitrales, a las resoluciones administrativas y a las resoluciones correspondientes, a las resoluciones judiciales correspondientes que ameritan una inscripción, pero además a todos aquellos procedimientos no contenciosos que realizan los notarios públicos, como por ejemplo la prescripción adquisitiva de dominio o la formación del título supletorio, ¿no? y otros aspectos más que tienen que ver con la competencia propia del notario público en esta rama. Es lo que tiene que ver propiamente con la calificación. Claro, va a depender mucho del tipo, del acto propiamente en el que uno encuentra un motivo para calificar de una u otra manera. Por ejemplo, les explico. En el registro público, si tú presentas una independización de un predio rural y no anexaste los planos, no te lo observan, te lo tachan de plano y no puedes apelar al tribunal. Esa es una forma de calificación, por ejemplo, muy especial. Es una tacha especial liminar para un título que amerita una compra-venta de una parte de un predio rural, pero que no se adjuntaron los planos. Por lo tanto, es rechazado de plano y el usuario no tiene derecho en absoluto, sino a la devolución de los documentos para que le vuelva a presentar válidamente, ¿no? En cambio, si la independización de un predio urbano, ¿no? Puede haber faltado la resolución, el flujo, el plano, la memoria, lo que fuera, simple y llanamente te lo observan diciendo, señor, falta que usted anexe esta documentación técnica para derivarlo al área de catastro y verificar si los planos están correctamente, ¿no? y pueda dar mérito a una inscripción. ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender mucho del acto. Si hay una independización, yo tengo que solicitar plano, memoria descriptiva, formulario único de habilitación urbana llamado FUJU, resolución de subdivisión,
¿no? Pero si es una compra-venta simple, simple y llanamente es la escritura pública la que me da mérito a la inscripción y no necesito ningún otro documento que sea necesario para inscribirlo. ¿Por qué? Porque la compra-venta es simple, así lo señala la norma. Entonces la calificación es una revisión rigurosa, ¿no?, de todos los procedimientos por los cuales uno tiene que verificar, ¿no?, que el acto sea válido, no esté de acuerdo a ley, ¿no?, que el antecedente, que el acto esté de acuerdo con los antecedentes registrales, ¿no?, y que el procedimiento seguido por el notario y que la formalidad sea correcta, ¿no? Y estos aspectos hacen que una calificación sea realmente buena. En virtud del principio de folio real, por ejemplo, si yo subdivido una propiedad en 10, o es obvio que va a tener 10 predios inscritos en 10 partidas diferentes. Entonces es una calificación diferente a otro tipo de calificación. Los años de experiencia nos van diciendo a nosotros cómo es que vamos resolviendo las materias de calificación en el registro, ¿no? Tenemos calificación, como he dicho, plena, atenuada, y todos ellos se basan, ¿no?, simple y llanamente, ¿en qué? En el artículo 2011 del Código Civil. Primer párrafo, calificación plena. Segundo párrafo, calificación atenuada para determinado tipo de títulos que se presentan al registro público. Ahora, ¿en qué momento un registrador público observa, tacha, inscribe o liquida? A esto se le llama pronunciamientos registrales. Y uno quiere saber siempre cuáles son los pronunciamientos. Va el chico, postula al registro y el jurado le dice de qué manera un registrador puede pronunciarse en la calificación registral. Y entonces los pronunciamientos de un registrador básicamente pueden ser 4. Uno de ellos, que es lo más natural, que seguramente lo que más ocurre, es inscribir un título, ¿no?, que finalmente es la razón de ser, de existir del sistema registral, es inscribir un título. Extraordinariamente se observa título, si no se inscribe se puede observar. ¿Por qué se observa? Se observa porque le falta un requisito de procedibilidad, ¿no?, un requisito que sí se puede subsanar, o se cometió un error, faltó un documento, etc. Se anexa y ya se cumplió con el requisito correspondiente. Es decir, el registrador puede inscribir, si es que se cumplen con todos los presupuestos, ¿no?, necesarios para inscribir, ¿no?, que sea válido el acto, etc., que contenga todos los requisitos legales. Si no contiene todos los requisitos legales, pero se pueden subsanar estos requisitos, entonces el registrador opta por observar el título. ¿Qué pasa si el título cuenta con todos los requisitos de ley, pero no termina de pagar los derechos? No se han pagado los derechos de manera completa. El registrador público puede liquidar el título. Es decir, el título es totalmente válido, pero falta pagar algunos derechos, y una vez que se paga, se procederá a inscribir el título. Y finalmente el otro procedimiento es la tacha del título. Y tacha significa que el título contiene uno o varios defectos insubsanables. Es decir, que no se pueden corregir, y por eso se tacha el título. Y la única posibilidad que tienes es que apeles al tribunal, pero no lo puedes subsanar porque se entiende que es insubsanable. O sea, se tacha un título porque el título es insubsanable, es decir, no puede subsanarse, no se puede confirmar, no puede pasar nada. Como por ejemplo, desean la inscripción de una transferencia de acciones en una sociedad y no se puede vender las acciones en una sociedad. No se pueden inscribir, no se debe inscribir, está prohibida su inscripción, no se inscribe, así es simple. Por lo tanto, si no se inscribe en el registro es un acto inscribible, por lo tanto se tacha. Se puede tachar un título también cuando se advierta a presunta falsificación del documento que se está sometiendo a inscribir. Se solicita, es un instrumento público, se solicita a la municipalidad o cualquier institución que nos diga si es verdadero o no el documento, y si nos dicen que no es verdadero, pues entonces presumimos una falsificación y tenemos que tachar el título. Se tacha el título, si quiere apela, el usuario la única posibilidad que tiene que apelar, ¿no? Y esta documentación, después que vencen todos los plazos, se remite a la autoridad correspondiente dentro de la misma institución para que inicien las investigaciones de ley y se puedan dar con los responsables de todo este procedimiento en la falsificación de un documento. Hay muchas personas que intentan inscribir, por ejemplo, un consorcio. Un consorcio es la unión de dos empresas, ¿no? Uno que tiene más capacidad económica que la otra y el otro que tiene más experiencia que la otra, unifican su experiencia más su capacidad económica, entonces contratan con el Estado. Pero esto no es
o sea, no, ¿por qué no se inscribe un consorcio? Primero, porque no es una persona jurídica, es un simple contrato que tiene una vigencia de unos meses, luego va a desaparecer. No tiene razón de inscribirse en el registro público. Es absoluta y totalmente temporal un consorcio. Es más, termina la obra y desaparece el consorcio para siempre. Y ya está. Por lo tanto, ¿para qué se inscribiría en el registro público? Por nada, pues serviría solamente para engrosar los papeles del archivo registral, pero luego no serviría, no tiene más sentido. ¿Por qué? Porque lo que mayormente realiza un consorcio son actividades económicas, es decir, tiene más valor económico que jurídico en realidad un consorcio, no tanto tiene un valor jurídico, tiene un valor más económico, por eso que importa más al tema tributario, ¿no? Y es en la SUNAT donde se tienen que ver muchos aspectos de la representación y de la facturación, que se tiene que ver con los tributos de una actividad propia de una empresa como esta, ¿no? Como es el consorcio, unión no es una fusión de empresas, no hay que confundir. El consorcio no es una fusión de empresas, es simplemente un contrato de dos empresas que necesitan realizar una actividad económica correspondiente y con ello subsana lo que les puede faltar. Ahora, yo les he dicho, la tacha tiene varias características y una puede ser sustantiva, es decir, de plano te lo rechazan. Señor, no se puede inscribir y ya está. Pero hay otra tacha especial cuando no tiene planos, una compra-venta de una propiedad inmueble de una parte de un terreno rural, ¿no? Es decir, cuando compras una parte de una chacra, tienes que adjuntar plano sí o sí. Si no adjunta, te lo rechazan de plano. Eso se le llama tacha especial. Pero también hay muchos documentos que no se llegan a inscribir nunca en el registro público. Unos se inscribe, otros se observan, otros se tachan. Lo que se han observado, lo que se han liquidado, no han apelado al tribunal, confirmaron, si se quieren, por parte de ellos mismos, que no pueden inscribir en registros públicos, vencen los plazos de las observaciones y caen en tacha procesal. Es decir, por el vencimiento de la vigencia del asiento de presentación, se tachan también títulos. Es decir, los títulos se pueden tachar de manera sustantiva, que es preliminar, ¿no? Que es liminar. Bueno, se pueden hacer tachas especiales cuando faltan planos y también se pueden realizar tachas procesales por vencimiento del asiento de presentación. Es decir, esos son los pronunciamientos a los cuales un registrador puede llegar en la calificación registral. Un tema bastante recurrente que me he dado cuenta en el jurado cuando los chicos ingresan al registro público, siempre se habla de un tercero registral. Como estamos en el registro público, hablamos de un tercero registral, pero nunca hemos conocido el concepto de un tercero registral. Y un tercero registral es aquella persona que está protegido por registro, natural o jurídica, pero que está protegido por todos los principios de carácter registral y básicamente por la fe pública registral. Es decir, una persona que inscribió en el registro público una transferencia de una propiedad que le vendió, que le transfirió una persona que aparecía como propietario en el registro público, mantiene su adquisición aunque después se restrinja, se rescinda, se resuelva o lo que fuera, ¿no? O se anule el de su transferente. Lo que quiero decir entonces es que para ser considerado un tercero registral tú tienes que inscribir tu derecho en el registro público y eres un tercero registral porque le compraste a alguien que tenía su inscripción en el registro público y aparecía como válido. A le vende a B, B es el tercero registral. A tenía su derecho inscrito, lo transfirió válidamente a B, por lo tanto B es un tercero registral. Pero para que cumpla el derecho de tercero registral tiene que haber comprado de buena fe, ¿no? Es decir, tiene que haber conocido los alcances válidos de la inscripción de su vendedor. Es decir, tuvo que haber desconocido que algo malo ocurría en la propiedad de quien le estaba transfiriendo para que pueda perder este requisito propio de un tercero registral que es el de la buena fe. Pero no es solo eso. Por ejemplo, los herederos reciben los bienes de los papás y ellos no son terceros registrales. No, porque para ser tercero registral tienes que haber adquirido el bien, ¿no? Tiene que haber sido oneroso, no puede ser gratis. Si una donación no te convierte en un tercero registral, no estás protegido debidamente por el sistema registral cuando tú adquieres, ¿no? De esta manera, cuando adquieres gratuitamente, por donación, por un acto de liberalidad. Los actos de liberalidad no están protegidos por el registro. Tiene que ser oneroso, tienes que haber comprado, tienes que haber pagado por ello para que el registro te proteja. Y finalmente, no importa si tienes buena fe o hayas pagado, sino que tienes que inscribirlo. Si no inscribes tu derecho, estás en desventaja.
¿no? Se te opone a ti un principio de oponibilidad que te dice que el que inscribió primero te ganó. Por eso que lo que pasa es que cuando expliquemos los principios registrales vamos a ver es que si no tuviste tú la oportunidad de inscribir y alguien inscribió antes que tú, ya perdiste. No importa si tu adquisición fue mucho antes, 1 año, 2 años, 20, 30 años atrás, no importa eso. Porque lo que a ti lo único que te va a quedar es ir luego a hacer una prescripción adquisitiva de dominio, seguramente por todo lo que está pasando. Pero lo que yo quiero decirles es que el tercero registral es esa persona que adquiere de alguien que aparece en el registro, que lo inscribe, que lo compra, es decir, que paga por eso, pero que además tiene fe, tiene buena fe. Y con eso mantiene su derecho, se convierte en un tercero registral, es invulnerable, no lo pueden quitar su propiedad, lo puede vender a los mejores precios, puede subdividirlo, puede hacer lo que quiere. Ese es un tercero registral, protegido por la fe del registro. En cambio, contrario a él, existe un tercero civil, un tercero común, un tercero que no es especial, un tercero que no es registral, es un tercero común, es decir, una persona que compra y guarda su escritura pública por allí. Y si no compra por escritura pública, lo compra por documento privado y peor aún, también lo guarda por allí. Es decir, basa su compra en la simple voluntad de la persona, no tanto en el formato registral, no tiene nada que ver con el principio registral de la protección jurídica, con la buena fe, no tiene que ver con eso, con la adquisición a título oneroso, simple y llanamente lo ha adquirido porque el sistema jurídico civil dice: para adquirir un bien de alguien basta con que la otra persona me lo ofrezca y yo acepte comprarlo, y ya está. Y con ello me vuelvo titular de un derecho. Por eso dice, la sola obligación de adquirir un bien le hace propietario al acreedor, y ya está. A eso se le llama el tercero común, el que no utilizó el registro público. Y tú compras por escritura pública, lo guardas, entonces eres un tercero común. ¿Cuál es el que prevalece en el caso de un conflicto de intereses? El tercero registral. Eso va a prevalecer siempre sobre un tercero común. Así va a ser, así se ha resuelto a través de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el que el tercero registral es el que prima su derecho frente a un tercero común que no inscribió, que no utilizó el sistema registral, que no utilizó la buena fe, que no utilizó los requisitos para convertirse en un tercero registral protegido por la buena fe del registro. Esas son las diferencias que existen entre un tercero registral y un tercero común. Ahora, a veces hay unos inconvenientes y nos preguntan ¿qué es registral y qué es extrarregistral? ¿Qué es registral? ¿Qué significa fuera del registro público? No, registral obviamente es lo que se inscribe y extrarregistral es lo que no se inscribe. Registral es lo que dice A y extrarregistral dice B. Tu casa en el registro público está con 100 metros y afuera está con 110. Es decir, extrarregistralmente tiene 110, registralmente tiene 100. Registralmente tiene 110 y extrarregistralmente tiene 90. O sea, cuando la realidad que está fuera del registro no se parece, no es idéntico, no es igual a la realidad que aparece del registro, significa que estamos en una realidad extrarregistral. Si existe entonces una realidad extrarregistral, significa que existe una realidad registral. Por eso es que se llama inexactitudes. En vez de estar 100, está 99, 98, 97 o un poco más, etc. La realidad registral es la realidad de la inscripción que está en el registro. ¿Equivocado? No importa, pero es una realidad registral. Y la realidad extrarregistral es la que existe en físico, que en papeles puede ser diferente, que en el registro puede ser diferente, pero que en el físico exactamente es como tú lo estás viviendo, ya está. A eso se le llama realidad extrarregistral. Y va a depender del tipo de acción o de acto que tú quieres inscribir para saber si esta realidad te es bien o te es mal para tu cometido en el registro público. Entonces estamos frente a una realidad extrarregistral cuando no estamos en el registro. Un concepto también fundamental que siempre nos viene a la mente, ¿no? Y que es importantísimo conocer por parte de un estudiante de Derecho y un profesional también, ¿no? Que es una inmatriculación y que es una primera de dominio. Son sinónimos, son antónimos, son algo parecidos, en la práctica se utiliza de manera indistinta. ¿Qué es lo que ocurre con estos conceptos? En realidad son bastante sencillos. Inmatriculación significa
incorporar por primera vez un predio al registro público y ya está. Una propiedad inmueble, una casa por primera vez al registro público, es un lote de terreno, una chacra. Cuando por primera vez se le incorpora al registro público se llama inmatriculación. Es decir, la inmatriculación es de la propiedad. Pero normalmente esta inmatriculación viene con una primera de dominio. ¿Qué significa eso? Con su primer dueño. Es decir, si yo inscribo una propiedad a favor de A, tiene que estar inscrito a favor de A. Inscribe una propiedad A y está inscrito a favor de B. Entonces, la inscripción de la propiedad es la inmatriculación. La inscripción del primer dueño es la primera de dominio. Normalmente todas las inscripciones vienen con inmatriculación más primera de dominio. Un hito de ellos nomás no viene así. Por ejemplo, hay predios que se inmatriculan pero sin dueños, sin primera de dominio. Esto es cuando a alguien lo embargan y su propiedad no está inscrita. Es decir, lo inscriben solamente para el embargo. Y recién cuando se remata el bien, se le pone el primer dueño, es decir, al adjudicatario, se le pone como su primer dueño. Es el único caso en el que la inmatriculación de un predio no tiene que ver con un primer dueño, no tiene que ver con la primera dominio. Pero en nuestro sistema jurídico, ¿no? y en la cátedra universitaria, el concepto de inmatriculación y el de la primera dominio casi se utilizan como sinónimo. Es decir, normalmente cuando se inscribe por primera vez un bien en el registro, lo que tiene técnica registral dice se ha inmatriculado. Y algunos dicen se ha inscrito por primera vez. Y algunos llaman y dicen, es su primera de dominio. Sí, ¿está en primera de dominio? Sí, está en primera de dominio. Pero en primera de dominio es solamente el primer dueño. La inmatriculación tiene que ver con el predio, la primera de dominio tiene que ver con el dueño. Son conceptos separados, pero se utilizan como sinónimos en el argot jurídico registral para entender mejor el concepto. Entonces, cuando tú tienes una propiedad y alguien te pregunta qué significa inmatricular un predio, tú dirás, inmatricular un predio significa inscribir por primera vez una propiedad en el registro público, nada más. Ahora, ¿qué es la primera de dominio? Es el primer dueño del título inmatriculado, del predio inmatriculado. ¿Se utiliza como sinónimo? Sí. ¿Son diferentes? También, porque uno tiene que ver con el predio y otro tiene que ver con el dueño. Para mí ese concepto me bastaría para hacerle entender al jurado que voy teniendo los conceptos básicos para incorporarme yo como un trabajador del registro público y pueda entender mejor el proceso de precalificación que me va a corresponder a mí para que el registrador público finalmente opte por mi posición de inscribir, de observar, de tachar o de liquidar un título por una calificación o una precalificación totalmente válida que yo lo he realizado. Es un concepto fundamental en el derecho, conocer qué es una inmatriculación y qué es una primera de dominio. También lo es conocer qué es un título supletorio. El Código Civil señala que en el registro público se inscriben escrituras públicas que tengan más de 5 años de antigüedad o, en efecto, títulos supletorios. Es decir, títulos que no cumplen 5 años de antigüedad, pero que por su naturaleza sí se pueden inscribir en el registro público. Entonces, ¿cuál es el concepto del título supletorio? El título supletorio es un documento, ¿no? Es un instrumento público, lo es así, un documento público o un instrumento público, como tú quieras llamar, que sirve ¿para qué? Para inmatricular una propiedad. Un título supletorio es un instrumento público que me sirve a mí para inmatricular un predio, para inscribir por primera vez un predio. ¿Lo realiza quién? ¿Ante quién se realiza este acto? ¿Ante un juez? ¿Sí? Ante un juez se puede hacer en la vía judicial, también se puede hacer ante un notario público abogado. ¿Se pueden realizar en estas dos instituciones? Sí. Depende de dónde quieres realizarlo. Este título supletorio lo puede hacer con el notario público o con un juez y tiene la misma validez, ¿no? Tiene los mismos detalles, los mismos argumentos para inscribir por primera vez en el registro público, pero tienes que entender algo. La inmatriculación es un documento que te permite inmatricular un predio, es decir, inscribir una propiedad por primera vez en el registro público. Eso es un título supletorio. Y al mismo tiempo que existe el título supletorio, existe la prescripción adquisitiva de dominio. Obviamente, la prescripción adquisitiva de dominio es un concepto mucho más grande que el título supletorio. Mientras el título supletorio solo sirve para inmatricular una propiedad, y eso es todo, el título llamado prescripción adquisitiva de dominio es mucho más grande. Permite inscribir por primera vez un predio en el registro, pero permite además transferir una propiedad ya inscrita en el registro público. Por lo tanto, el concepto propio de la prescripción adquisitiva de dominio le vamos a dar muy cortita, solamente conceptualmente, porque luego en otro vídeo desarrollaremos solamente prescripción adquisitiva de dominio.
Pero quedemos con el concepto. La prescripción adquisitiva de bienes es un procedimiento en virtud del cual una persona que posee un bien de manera pacífica, continua, pública y como propietaria por más de 5 años, se convierte en propietario de un bien, inscrito o no inscrito en el registro público. Y si es una prescripción adquisitiva de dominio, un procedimiento para volverse propietario, un poseedor en un predio que lo ha poseído con las características que dice el artículo 950 del Código Civil, y que además la propiedad puede tener la característica de estar inscrita o de no estar inscrita. Es independiente, una de las dos naturalezas, para ejercitar la acción de la prescripción adquisitiva de dominio. Y finalmente, para terminar este vídeo, amigos, más o menos queremos realizar un análisis rápido, general, cortito, de lo que, por ejemplo, constituye el Reglamento General de Registros Públicos. Hemos dicho que el registro público es altamente especializada porque tiene mucha norma legal, ¿no? Casi para todas las inscripciones hay una norma legal. Por ejemplo, el Reglamento General de Registro Público es una norma general para todo tipo de inscripción. Con eso rectifico áreas, con eso anoto preventivamente varios títulos, con eso sé cuáles son los derechos registrales, con ese documento yo apelo, con ese voy a la segunda instancia, con ese documento veo una serie de características de los trámites generales en el registro público. Para eso me sirve, pero vamos a desarrollar en un vídeo también especial cada uno de los pasos por los que camina el Reglamento General de Registro Público. Pero así como existe el Reglamento General de Registro Público, existe el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. Es decir, existe un reglamento exclusivo solamente para inscribir terrenos, propiedades, predios, así de manera general, predios. No propiedades inmuebles, porque propiedades inmuebles son predios y otras cosas más. Los servicios públicos son propiedades inmuebles, pero la propiedad inmueble por excelencia es el predio. Y existe un reglamento para eso, para inscribir la transferencia, la inmatriculación, el título supletorio, la prescripción, la habilitación urbana, los embargos, para inscribir una serie, un cúmulo de actos, las independizaciones, las acumulaciones, etc. Todos estos actos se inscriben en mérito del reglamento de inscripciones del registro de predios. A este reglamento lo vamos a escudriñar totalmente, también un vídeo muy especial. Pero a la par que existe esto, también existe un reglamento de personas jurídicas y un reglamento de personas jurídicas de carácter societaria. Es decir, existe un reglamento para inscribir puros sociedades. Sociedades anónimas, cerradas, abiertas, SRLs, en comandita, colectiva, etc. Para eso existe un reglamento, y este reglamento también le vamos a desarrollar en su amplitud en un vídeo que forma parte de este diplomado. Y existe además un reglamento de personas jurídicas, es decir, solamente de las personas jurídicas sin fines de lucro. Precisamente hoy día un alumno me preguntaba si una asociación, si cualquier asociación, si todas las asociaciones, no importa cuál fuera, son sin fines de lucro. Y yo decía que sí, esa es la naturaleza de una asociación. Basta que diga asociación, es sin fines de lucro. Si tú crees que tiene fines de lucro, que tiene actividad económica, es otra cosa. Pero la naturaleza de una asociación, cualquiera fuera su rubro, es sin fines de lucro. Por lo tanto, todas las asociaciones, todas las personas jurídicas de derecho civil son personas jurídicas sin fines de lucro, y para eso también existe un reglamento completo para todos los procedimientos que existen en el registro de persona jurídica. Es decir, amigos, hemos dado una conceptualización de lo más fundamental que existe en el registro público, como para que los chicos que van llegando al registro público se vayan compenetrando con lo que significa el sistema registral peruano y vayan adaptándose a lo que significa la calificación de una propiedad, la calificación de un título, la calificación de una compra-venta. Como siempre se dice a los chicos, para inscribir una compra-venta la cosa es totalmente sencilla. Hay que verificar quién vende, hay que verificar si es una escritura pública, si han firmado, si la minuta está suscrito por el abogado correspondiente, si el notario ha dejado constancia de todos los actos, comparación biométrica, lavado de activos, etc. Si ha verificado todo esto, entonces vamos teniendo una idea clara de lo que significa calificar un título, porque calificar un título significa analizarle en su contexto al título, de tal manera que cuando ingrese al registro no lo perjudica a nadie, sino por el contrario sirva al sistema registral como un ente generador de todo
todo el sistema económico en nuestro país. Estimados amigos, de esta manera llegamos a la parte final del primer vídeo de este diplomado de Derecho Notarial y Registral altamente especializado para todos y cada uno de los chicos que pretenden hoy día formar parte de la familia de registros públicos o simplemente y simple y llanamente quieren poner sus inmobiliarias, sus empresas, quieren poner una oficina, quieren conocer el registro, quieren conocer los trámites registrales. Es para todos, exclusivamente para todos. Sí, todos están invitados a formar parte de este diplomado registral notarial. Yo soy Arnulfo Bardales Cárdenas, soy el registrador público de la SUNAR, a eso me dedico por muchos años y basado en esta experiencia obtenida a lo largo de estos tiempos es que comparto con ustedes para que tengan el conocimiento básico para formar parte de esta gran institución jurídica. Gracias.